Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda parte de esta introducción a la ciencia de datos utilizando Watson Studio. ¿Qué tal, Vivian? ¿Ya estamos acá? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Y a todos los participantes nuevamente, felices de que nos estén acompañando el día de hoy y también a nuestros especialistas de IBM. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy día entiendo que hay cargada una agenda de actividades que hemos planeado con los participantes. Entonces, pues yo sí creo que vamos a tener una sesión bastante intensa y que, por supuesto, guiado por los especialistas de IBM, pues no dudo que podamos aclarar las dudas. No sé, Alejandro, si nos comentas un poco cómo estamos. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar por acá. Solamente quería preguntar, ¿todos escuchan una música como de fondo? No sé, Gustavo, si tú la tienes. Gustavo. Listo, creo que ya se retiró. Ah, listo. No, vale, es que no sabía si era que yo mismo tenía algo aquí Hacía reproduciendo. parte del ambiente, Alejo. Exacto, exacto. No, no, buen dato. ¿Qué tal, Bajamos? ¿Cómo estamos? Muy Buenas bien, tardes. muchas gracias. ¿Cómo están por allá? Juan Bamón y Diana. Excelente, excelente. Diana, ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perfecto, perfecto. Agradecemos a los participantes si nos ponen manito para saber que todo está bien de su lado. La verdad que esta versión me gusta porque tiene esa interacción muy interesante de Vivian, ¿eh? Sí, a mí también me parece increíble. Es la Se forma siente también de interactuar para saber que todos están bien y en línea con el taller. Entonces, súper así, bien. así es, así es. Nos sentimos vivos con esa O que vamos interacción. súper rápido y que no nos están entendiendo porque vamos demasiado rápido. Sí, si se sienten tristes, también podemos saberlo. Así es, así es. Hay una teoría que dice que las personas de la costa tienden a hablar más rápido y las personas que están más hacia lo interno del país por tema de la altura hablan un poco más lento. Pero bueno, es una teoría, ¿eh? No quiero decir que es una ley, pero bueno, yo creo que sí, en la medida de que podamos ir de forma guiada y paso a paso, pues yo creo que vamos siguiendo. Yo sí quería presentar un slide, si me permite, Vivian, nada más para mencionarle Claro. a los panelistas dónde estamos y a los participantes. Voy a compartirlo aquí rápidamente. Bueno, estimados participantes, hoy día ya estamos en la sesión 2, la parte 2 de la introducción a la ciencia de datos. Vamos a tomar aproximadamente unas 2 horas para cubrir el material que tenemos planeado para ustedes en la tarde de hoy. Y posterior a eso, pues nosotros llevamos aquí en nuestro sistema, en nuestro registro, pues la participación y por supuesto la conexión de cada uno de ustedes que nosotros vamos a estar verificando para luego emitir un certificado de participación que le vamos a estar haciendo llegar a sus correos electrónicos. Entonces, ahora sí, sin más, pasamos a ustedes, Vivian. No, pues yo creo que para aprovechar el tiempo y porque tenemos que también como hacer un pequeño recordatorio adicional al que acabaste de hacer, Gustavo, les doy la palabra a nuestros especialistas como para ya poder entrar en materia y aprovechar estas 2 horitas. Claro que sí, entonces ya iniciamos, ya comparto la pantalla. Dale, Diana, muchas gracias. No sé si me confirman si ya la pueden ver. Sí, Solo hay que Listo. ponerle modo presentación, Sí, Diana, para ya, que se vea. Ah, sí, señora. Listo. gracias. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión sobre la introducción a la ciencia de datos con Watson Studio. En esta ocasión los acompañaremos nuevamente Vivian Duenas, Juan Bahamón, Alejandro Borges y Diane Speak. Para la sesión del día de hoy, nuestra agenda la hemos dividido en 3 partes. La primera parte consiste en realizar un breve repaso sobre la sesión 1, que fue la que llevamos a cabo el día martes. En segundo lugar, vamos a continuar con la creación de un modelo de Machine Learning con la herramienta Auto AI que podemos encontrar en Watson Studio.
Y por último, vamos a realizar el despliegue y prueba del modelo de Machine Learning que vamos a crear. Bueno, recordando brevemente con respecto al ciclo de vida de un proyecto, el día martes llevamos a cabo en la primera sesión las etapas 1 a la 4. Entonces, en este orden de ideas, podemos recordar que para la etapa 1 hablamos acerca de la importancia que hay en entender el problema de negocio. En nuestro caso, estamos trabajando con un problema de interés específico sobre el Titanic. En nuestra segunda etapa, descargamos los archivos necesarios para resolver y analizar el problema. Aquí debemos tener presente que estos archivos los descargamos de voz, entonces no sé si alguien del equipo me pueda ayudar compartiendo nuevamente este enlace en caso de que alguno de los participantes no lo tenga. Para nuestra tercera etapa, utilizamos la herramienta de refinería de datos de Watson Studio. Entonces, si recuerdan, con esta herramienta lo que hicimos fue realizar algunas transformaciones a ciertas columnas de los datos. Esto fue como parte de prueba. Y para la cuarta sesión, podemos recordar que con Juan trabajamos lo que es la exploración de los datos mediante el uso de un notebook de Jupyter. Para continuar en esta segunda sesión, entonces vamos a llevar a cabo los pasos 5 al 7. En el paso 5, de forma resumida, tenemos lo que es el Feature Engineering, que consiste en emplear técnicas para extraer y transformar características en base al problema que estamos analizando. Para el paso 6 vamos a realizar nuestro modelo predictivo en el cual pues básicamente vamos a predecir el comportamiento futuro de acuerdo a las características que tenemos establecidas. Y por último, en la etapa 7 vamos a trabajar lo que es la visualización de los datos. Bueno, recordamos también que nuestro problema de interés consiste entonces en predecir la supervivencia o el fallecimiento de una persona que se encontraba a bordo del Titanic. Entonces, para ello tenemos en cuenta características. Son en total 9 características, dentro de las cuales encontramos lo que es la clase del ticket, el sexo, la edad, también el número de hermanos, el número de padres o hijos que iban a bordo, el número del ticket, la tarifa, el número de cabina y el puerto de embarque. Para este caso, este análisis lo hicimos para un total de 891 pasajeros y como ya mencioné, entonces la idea es predecir si dicho pasajero sobrevive o fallece. Bueno, también recordamos brevemente las 3 herramientas o los 3 recursos que desplegamos para llevar a cabo estas sesiones, que son Watson Studio, Watson Machine Learning. Con estas herramientas podemos aprovechar la inteligencia artificial, entonces, en estos casos, para realizar predicciones y para trabajar con modelos. Y por otro lado, contamos con un recurso de almacenamiento que es el Object Storage. Bueno, brevemente vamos a recordar los pasos que se llevaron a cabo, que se implementaron para crear cada uno de los recursos. Podemos recordar que esos recursos los podemos encontrar buscándolos aquí en esta barra de navegación o a través del catálogo, filtrando en el caso de Watson Studio y de Watson Machine Learning la categoría de inteligencia artificial y machine learning, y en el caso de nuestro recurso de almacenamiento, filtramos la opción que nos dice almacenamiento. Bueno, para el caso de Watson Studio, entonces recordamos que nuestros 3 pasos se resumían en seleccionar una ubicación, posteriormente elegir el plan con el que vamos a trabajar, que en este caso es el plan Lite, que contiene una tarifa gratuita. Y por último, configurar la parte del recurso, entonces podemos asignar un nombre al servicio o dejar el que venía por defecto y dar clic en el botón de crear. Para el caso de Machine Learning, los pasos son exactamente iguales que en el caso de Watson Studio. Seleccionar una ubicación, posteriormente el plan y por último, configurar el recurso asignando un nombre al servicio o dejando el nombre que venía por defecto. Para el caso de nuestro recurso de almacenamiento, entonces nuestros pasos se reducen, ya que en este caso únicamente tenemos que elegir el tipo de plan que vamos a trabajar. Nuevamente elegíamos el plan Lite, que contiene una tarifa gratuita.
Y por último, realizábamos la configuración del recurso, entonces asignábamos un nombre al servicio o nuevamente dejábamos el que venía por defecto. Aquí recordábamos que en el caso de las etiquetas, estas eran opcionales, las podíamos agregar o no. Y para el grupo de recursos dejábamos el que aparecía por defecto. Y ya para finalizar, dábamos clic en el botón de crear. Posteriormente recordamos que para acceder a los recursos que creamos, entonces lo que teníamos que hacer es ir a la lista de recursos. Para ello recordábamos que nos íbamos al menú de navegación, que es el que se encuentra representado por las líneas blancas, la opción que se encuentra en el recuadro rojo. Posteriormente seleccionábamos la segunda opción, que es la que nos dice lista de recursos. Y una vez dábamos clic en esta opción, entonces nos aparecía una ventana como la siguiente. En esta ventana recordábamos que nos aparecían los recursos en base a las categorías. En la parte de servicios podemos encontrar el recurso de Watson Studio y Machine Learning que creamos. Y en la parte de almacenamiento, el recurso que creamos de almacenamiento. Para entrar nuevamente a Watson Studio, entonces recordamos que lo que hacíamos era dar clic en el recurso y posteriormente en esta ventana que nos aparecía, dábamos clic en el botón en azul que nos permitía iniciar el Watson Studio. Bueno, allí se nos tardaba unos segunditos en cargar y ya cuando cargaba como tal el Watson Studio nos aparecía esta ventana. Recordemos que en la primera sesión nosotros partimos de la creación de un proyecto. Esta opción la encontrábamos aquí como nos aparece en el recuadro verde, pero para el día de hoy no vamos a crear un nuevo proyecto, sino que vamos a trabajar en el que ya habíamos creado en la sesión del martes. Entonces, para encontrar de forma rápida nuestro proyecto, lo único que teníamos que hacer es dar clic aquí en el menú de navegación rápida en proyectos. O la otra opción es como tal darle nuevamente en el menú de navegación, que es el que observamos en el recuadro rojo de estas líneas. Y en esta sección que nos aparecía, entonces en la parte de proyectos le dábamos clic para desplegarlo y le damos clic en ver todos los proyectos. Entonces, bueno, hasta el momento no sé si hay alguna inquietud, si quedó alguna inquietud con respecto a los pasos que hicimos en la sesión del día martes para así dar continuidad a las partes 2 y 3 de nuestra agenda del día de hoy. Sí, yo creo que ahí es vital que nos confirmen con manito arriba quienes ya están ubicados en su proyecto. El proyecto está entonces, pues, de acuerdo al nombre que ustedes hayan asignado el día martes. Preguntan aquí rápido que si se puede cambiar el servidor luego que ya se ha creado el proyecto. No, en realidad nosotros creamos el servicio y cuando estipulamos en dónde va a estar el servicio, no tenemos opción de cambiarlo. Y como estamos utilizando cuentas, eh, digamos que el servicio gratuito de Watson Studio, solo tenemos la posibilidad de tener un solo servicio de Watson Studio. ¿Qué quiere decir esto? Que si quisiéramos entonces eliminarlo y volver a crear uno nuevo, perderíamos pues el avance que vamos hasta el momento. Así que entonces no es la mejor opción. Por ahora, sigamos en el servidor de Dallas para quienes ya lo hayan creado el día martes y quienes no lo tengan, pues pueden crearlo en Londres, en caso de que pues no hubiesen podido crearlo el día martes. Listo, entonces ya podemos dar continuidad al ejercicio. Muy bien, listo. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Listo, me confirman por favor si ya la pueden ver. Sí, se Sí, ve. se puede ver. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a arrancar desde el inicio de Watson Studio, pues habiendo ya hecho los pasos previos que nos acaba de decir Diana. Entonces, en esta parte nos quedaba pendiente, llegamos hasta la 3, que es la etapa de la exploración. Viene una cuarta, que la cuarta es, le llaman Feature Engineering, y básicamente es esa
manipulación de las variables que ya podemos tener en un momento dado, específicamente para la generación del modelo. ¿Listo? Generalmente cuando uno se enfrenta a un problema de la vida real, pues uno va a tener muchas formas de muchas variables al inicio, pero no quiere decir que todas las variables vayan a estar presentes en la generación del modelo. Entonces, digamos que esa parte hace que se puedan seleccionar solamente las que van a ser relevantes para el modelo y las otras no. O si no, hay algunas en las que ya se va a necesitar hacer un procesamiento un poco diferente, pero digamos que ya son situaciones adicionales, como por ejemplo, si yo quiero, no sé, si tengo ingresos y egresos y quiero saber cuál es el margen de ganancias, pues es una resta entre las dos características y eso me genera una tercera. Ese tipo de características adicionales son las que se agregan para los proyectos de regresión o de clasificación normalmente. Sin embargo, en este momento, pues simplemente como las variables del Titanic no nos dan como para continuar con esa línea de profundización en las features, entonces vamos a continuar y digamos que ese paso sería la eliminación de las variables que no vamos a tener en cuenta dentro del modelo. En este caso, y ya nos vamos a dar cuenta más adelante, que son dos variables que no están estructuradas. Una es el nombre, vemos que el nombre es único para cada uno de los pasajeros y también el identificador del tiquete, perdón, es un identificador de cada pasajero. Entonces es como un consecutivo, tampoco nos va a servir pues para hacer la división de los datos. Entonces, bueno, ya una vez dentro de la instancia de Watson Studio, entonces vamos a ir donde están los proyectos y vamos a ir hasta pues para poderlos visualizar todos. Allá pues hay varios proyectos creados, vamos a seleccionar específicamente el que estábamos trabajando en la sesión anterior con el nombre que haya quedado, pues nosotros habíamos quedado en la estandarización de ciencia de datos. Y bueno, entonces ahí vamos a continuar con el ciclo. Cabe resaltar que, pues bueno, ahí podemos seguir agregando digamos, los recursos que tenemos a nuestra disposición y particularmente en este caso vamos a utilizar el de los experimentos de Auto AI. Básicamente en este experimento lo que nosotros vamos a crear, o sea, en este recurso que acabamos de crear, lo que nosotros vamos a hacer es usar como insumo el conjunto de datos que ya teníamos preparado para entrenar el modelo. ¿Cuál modelo vamos a entrenar? El Auto AI nos va a facilitar el uso de múltiples modelos y él mismo nos va a mostrar todos los resultados y dado un criterio que nosotros escojamos, pues ya podemos escoger fácilmente cuál va a ser. Entonces, como todos los recursos dentro de la nube de IBM, pues va a tener un nombre. En este caso, pues va a ser un experimento de Titanic. Y pues le podemos también colocar una descripción si, por ejemplo, tenemos un nombre parecido. Bueno, aquí creo que me adelanté un poquito, listo. Entonces tenemos el experiment. Y entonces a este experimento de Auto AI vamos a asociarle un servicio que pues, ya lo habíamos creado previamente, que es el servicio el servicio asociado de Machine Learning. Entonces le damos en el clic azul, en el link azul. Ahí nos van a aparecer los servicios que ya habíamos arrancado antes, pero que estaban ahí quieticos sin usar. Los seleccionamos y le damos ahí clic en el botón de la asociación. Entonces, bueno, voy a repetir esa parte por si de pronto alguno no lo logró asociar antes. Entonces ahí, clic en asociación, vemos los servicios disponibles, seleccionamos el servicio que ya habíamos creado antes de Machine Learning, lo identificamos aquí por el tipo y le damos clic aquí en este botón que dice asociar servicio. Una vez habiéndolo asociado, pues le damos ahí en Reload o recargar y ya nos aparece asociado el servicio. Ahí nos muestra la configuración del servicio que ya teníamos antes.
que básicamente tiene 8 cores de CPU y 32 gigabytes de RAM. Eso va a ser muchísimo más de lo que vamos a necesitar para este experimento, pero bueno, digamos que esa fue como eh, digamos que eh, la configuración inicial de esta máquina. Cabe recordar que esto va de la mano con las unidades que vamos a estar usando durante el procesamiento de los modelos, ¿sí? Este es realmente el que va a usar ese agua de la que nos estaba hablando Alejandro antes. Una vez seleccionado esto, ya le podemos dar crear, ¿sí? Dime. Juan, te quería comentar y para todos la audiencia, específicamente este experimento de Auto AI que nos permite entonces automatizar ese paso específico del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, consume 20 CUH por hora. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que nosotros tenemos 50 CUH, pues si corremos este experimento y este experimento se demora una hora, vamos a consumir 20 de esas capacidades. En este caso, nuestro ejemplo no va a durar una hora, va a durar solamente 4 minutos y es por esta razón que no vamos a utilizar las 20 capacidades o las 20 unidades de capacidad. En este caso, como lo comentaba Juan, no se puede cambiar los 8 procesadores y las 32 gigas de RAM porque estamos nuevamente supeditados a trabajar con la versión gratuita del servicio y esta tiene como parámetro específico esa configuración. Eso es todo, Juan. Listo. Bueno, cabe resaltar que esta versión, incluso siendo gratuita, generalmente es mucho más de lo que nosotros tenemos disponible en nuestro computador local. O sea, nosotros generalmente en nuestro computador de escritorio tenemos 4, 8 gigas, y pues aquí nos están ofreciendo 32, que es realmente un montón. Y si tienen 8 cores, eso también no todo el mundo lo tiene, pues porque generalmente esa capacidad no se necesita. De hecho, hay algunos experimentos que si esto se está corriendo, digamos, localmente, van a necesitar incluso una GPU para poderlos correr. Ya cuando estamos hablando de deep learning o de otro tipo de algoritmos asociados sobre todo con redes neuronales, nos vamos a dar cuenta que ahí realmente lo que nos va a pesar mucho es el procesamiento y pues los 8 cores de la CPU no nos van a dar abasto. Entonces, en esos contextos de procesamiento, por ejemplo, de grandes volúmenes de datos, de procesamiento de lenguaje natural, de procesamiento de imágenes, ese tipo de algoritmos que ya están dentro del campo del deep learning, que es algo mucho más, son algoritmos basados en redes neuronales, mucho más pesados, que tienen una complejidad algorítmica mucho mayor que los que vamos a hacer en este momento, entonces ya se va a necesitar pues una capacidad más grande. Entonces, bueno, una vez habiendo creado el servicio y asociado con el recurso de Machine Learning que habíamos visto antes, pues bueno, nos van a salir algunos recuadros como para poder hacer la visita guiada y un poco más sencilla. Y aquí ya habiendo creado el recurso, pues podemos asociarle las fuentes de datos. Entonces, la fuente de datos que nosotros vamos a tener disponible en este momento va a ser la de Train CSV, que ya habíamos hablado de este archivo en la reunión anterior. Y bueno, entonces básicamente le hacemos clic ahí y lo asociamos como un asset. Entonces, digamos como un archivo que se va a usar en este proceso de Auto AI. Aquí vemos algunas configuraciones iniciales. ¿Por qué? Resulta que existen muchos tipos de experimentos que nosotros podamos hacer con Auto AI. Uno de ellos es, por ejemplo, este primero, que son series de tiempo. Entonces, cuando uno está trabajando este tipo de experimentos, es cuando, por ejemplo, yo tengo series de tiempo como, por ejemplo, no sé, el valor del dólar. Entonces, pues el valor del dólar con respecto al peso colombiano. Entonces, yo tengo generalmente una serie de tiempo, por ejemplo, como la que está expresada aquí a modo de ejemplo. Entonces, en donde el dólar a veces sube, el dólar a veces baja, vuelve a subir, y quisiera predecir cuánto va a costar el dólar en la siguiente unidad de tiempo, dado el conjunto de datos que yo estoy cargándole como insumo.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una serie de tiempo, no sé, anual, entonces yo tengo 60 años de historia para saber cuánto está el dólar frente al peso colombiano, pues entonces el siguiente punto que me puede llegar a predecir es cuánto va a ser el valor del dólar el siguiente año. Y pues bueno, digamos que eh, esta parte es para hacer ese tipo de experimentos. Nosotros no lo vamos a hacer así, entonces por eso le damos que no. Y entonces nos preguntan, bueno, si no quiere eso, entonces, ¿qué queremos predecir? Dentro de las columnas que están en ese train CSV, entonces nosotros podemos predecir cualquiera de las que están allí. Si nosotros nos equivocamos, pues podemos llegar a predecir el identificador del pasajero o la clase, o también podríamos predecir el género o la edad del pasajero. Entonces, eso depende de cómo hayamos planteado el problema. En este caso particular, pues nosotros planteamos el problema como que vamos a predecir si sobrevive o no sobrevive. Entonces, por eso seleccionamos el de Survive. Eso va muy de la mano con el tipo de clasificación, con el tipo de modelo que nosotros estamos planteando. Aquí por el momento nosotros pues estamos haciendo una clasificación binaria, lo cual quiere decir que solamente hay dos opciones para el pasajero, o va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Sin embargo, también hay otros tipos de clases que son otros tipos de algoritmos que pueden estar asociados a multiclase. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los datos de una persona y quiero saber si es de estrato 1, 2, 3 hasta el 6, entonces yo puedo tener un problema multiclase. En este caso simplemente es binario porque solamente hay dos opciones. Aquí es importante también tener que entender que la clase positiva es el 1. ¿Por qué? Resulta que si yo, por ejemplo, esta columna, que es de la de Survived, la tengo no con unos y ceros, sino con verdadero o falso, entonces también eso se va a ver reflejado aquí, donde dice clase positiva. Entonces, nosotros el 1 lo vamos a asociar con que el pasajero sobrevive, y ese 1 es el que va a hacer que se optimicen los algoritmos que van a estar corriendo por detrás. Si yo planteo el ejercicio al revés, como si me interesara predecir sobre todo si el pasajero no va a sobrevivir, entonces va a haber otro tipo de optimización dentro del experimento de Auto AI. Entonces es muy importante identificar qué es lo que me importa saber. En este caso, pues es si sobrevive. Bueno, ahí por ejemplo, está optimizado para accuracy. Accuracy básicamente es una métrica en la que tiene un rango. El accuracy tiene un rango. Está entre 0 y 1. Si es 1, es porque el modelo fue perfecto y pudo clasificar todos los pasajeros de forma correcta, ¿sí? Entonces, los que no sobrevivían dijo 0, todos los que sobrevivían dijo 1. Si el accuracy es de 0, quiere decir que hizo una clasificación completamente imperfecta. Entonces, todos los que deberían fallecer sobrevivieron y todos los que sobrevivieron fallecieron. Entonces, así es como se interpreta básicamente. Si yo acerto en la mitad, independientemente si es de los que fallecieron, si es de los que sobrevivieron o no sobrevivieron, si acerto en la mitad de ellos, el accuracy va a ser de 0.5. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente es una métrica en la que no importa si se equivocó en los de no sobreviví o en los de sobreviví, va a arrojar cuántas de esas pude clasificar de forma correcta. Y bueno, Runtime también hace referencia, pero al uso de los modelos que van a correr por detrás. Ya les dije que hay algunos que también, digamos que pueden ser mejores que los que naturalmente se van a usar, pero van a requerir una capacidad de cómputo mucho mayor. Entonces, por eso están esas dos optimizaciones. Aquí hay algunas configuraciones básicas del experimento. Por ejemplo, aquí el tipo de predicción, pues bueno, fue más o menos lo que les estaba hablando. Vamos a hacer una clasificación binaria en donde o es positivo o es negativo. También se podría hacer una multiclase, en este caso no aplica. También podríamos hacer una regresión en donde nosotros no vamos a evaluar 1 o 0, no vamos a predecir un 1 o un 0,
sino que vamos a predecir un valor específico. Entonces, este valor específico generalmente son valores continuos, son números. Imaginémonos que, no sé, vamos a tratar de predecir cuánto va a ser mi salario el próximo año. Entonces, yo debo tener algunos indicadores como, por ejemplo, la experiencia, el área, el mercado, la oferta, la demanda, y de esa forma yo podría predecir cuánto va a ser mi salario. Como ese cuánto es un número que puede ser, podría ser $1.000.000 o podría ser 1.5 millones de dólares o 2 millones de dólares. Entonces, ese tipo de valores eh, son de una regresión, ¿listo? Son valores continuos, no son categóricos como los dos primeros. Y este último son las series de tiempo en donde realmente pues solamente vamos a tener, prácticamente solamente tenemos una covariable, que es el valor de la serie de tiempo en varios test diferentes, en varios momentos diferentes. Entonces pues en este caso simplemente va a ser el primero. Juan, si quieres, voy a leerte una pregunta que alguien nos hizo y la contestamos acá como para... Dice, ¿qué Claro. parámetros se toma para aceptar o rechazar una variable en el estudio? ¿Qué parámetros se toma? Bueno, realmente aquí nosotros lo vamos a hacer manualmente. Manualmente, esa parte no es del todo automática. No es del todo automática. Entonces nosotros aquí a priori sabemos que el nombre del pasajero no nos va a aportar en el estudio, pues dado el conocimiento que nosotros tenemos sobre el problema. De la misma forma, el identificador del pasajero tampoco nos lo va a aportar, a menos que tengamos conocimiento de que, no sé, los identificadores del 0 al 10 están asociados, no sé, con las personas que tienen algún tipo de enfermedad y por eso tienen una prioridad, o que los últimos números entonces estén asociados, por ejemplo, así son de la tercera edad o no son de la tercera edad. De pronto ahí ya habría una relación entre eso y lo que queremos predecir. Pero a priori es a partir de la experiencia y del conocimiento que el investigador tenga sobre el problema. Ahora, dentro de cada uno de los algoritmos va a haber un peso que se le asigne a cada una de las covariables dependiendo de si está o no está aportando. Es más o menos lo que estábamos viendo en el taller anterior con el tema de la correlación que existe entre cada una de las covariables y la variable que nosotros queremos predecir. En ese caso, simplemente si no hay una correlación, entonces esas variables que no están aportando para explicar si sobrevive o no sobrevive, se les va a restar importancia dentro del algoritmo naturalmente. Como les digo, eso va a depender de los algoritmos que se estén probando. Y también dependiendo del tipo de relación. Lo que nosotros probamos la vez pasada simplemente era una relación lineal, o sea, es directamente proporcional. Pero ¿qué pasa si es una relación parabólica? ¿O qué pasa si es una relación cúbica? ¿O qué pasa si es una relación, pues, digamos, diferente, de un carácter diferente? Entonces, digamos que va a aportar de una forma diferente a la predicción. Espero que así le haya servido la explicación. Si todavía quedó la duda, pues lo pueden preguntar también. Bueno, dentro de la clase positiva, pues bueno, era lo que yo les estaba diciendo. Se va a empezar a optimizar en función de ese 1 que estamos colocando ahí. Aquí hay varias métricas que son, si se acuerdan que arriba se está solicitando qué tipo de problema va a ser. Pues bueno, ese tipo de problema, dependiendo de lo que yo seleccione aquí, van a existir una sugerencia de métricas. ¿Por qué? Las métricas que yo estoy utilizando para hacer un problema de regresión no me van a servir para un problema de clasificación. Es decir, si yo tengo un problema en donde voy a predecir el sueldo, si yo no le, si yo por ejemplo no le digo $1.000.000, sino le digo 999.999, pues simplemente no le puedo decir que es que el algoritmo está muy mal, porque realmente estuvo muy cerca. Lo que pasa es que pues no le dio exactamente el número. Entonces, para esos casos,
existen otro tipo de métricas que en este caso pues no va a ser el accuracy. Para ese ejemplo puntual, por ejemplo, puede ser el R cuadrado que explica una varianza o bueno, otro tipo de métricas que en este momento no vamos a trabajar. Igual también para las series de tiempo. Entonces, bueno, aquí nos están sugiriendo algunas métricas. Entre ellas está el accuracy, que es el recomendado porque digamos que es como lo más genérico, lo más usual en este tipo de problemas, pero también puede estar el AUC, ROC AUC. Digamos que el AUC es una métrica que depende de la curva ROC y la curva ROC es una métrica que depende de la precisión y el recall que, bueno, que están aquí abajo. Entonces, básicamente eso es son unas métricas que están optimizadas para identificar qué tanto el modelo está ajustando los valores de la clase positiva, o sea, de esta clase 1, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Por eso es importante, digamos, seleccionar cuál de estas métricas me va a servir. Si yo, por ejemplo, tuviera un conjunto de datos completamente desbalanceado, imaginémonos algo así como que yo estoy generando un modelo para la detección de un fraude bancario, por ejemplo. ¿Cuántos ejemplos de fraudes yo tengo? Puedo tener 3 ejemplos. ¿Cuántos ejemplos de no fraudes bancarios tengo? Pues puedo tener 10 o 100.000. Entonces, ese tipo de problemas totalmente desbalanceados, ahí ya no me va a servir tanto el accuracy. ¿Por qué? Porque si a todo le digo no es un fraude, pues me va a decir usted tiene 99.9% de accuracy, pero si no coge los fraudes, pues no me está sirviendo. Entonces, las métricas que están aquí abajo me van a servir sobre todo para esos otros escenarios. No voy a entrar en detalle de las métricas porque pues creo que ya es algo mucho más puntual, pero es para que se lleven una idea de en qué casos me van a servir utilizar otro tipo de métricas. Bueno, aquí hay algunas características de optimización que podemos seleccionar o no. Y bueno, aquí, por ejemplo, nosotros estamos seleccionando cuáles van a ser los algoritmos que vamos a utilizar en este proceso de AutoAI. La mayoría, bueno, aquí por ejemplo, el primero es un clasificado, es un árbol de decisión. Y pues bueno, el árbol de decisión básicamente es cuando uno, por ejemplo, no sé, quiere salir esta noche a tomarse un café. Entonces, si uno quiere salir esta noche a tomarse un café, ¿qué tiene que hacer? Primero, ¿tengo o no tengo dinero? Si usted tiene dinero, entonces es muy probable que vaya. Ahora, tiene el dinero. ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo? Si tiene tiempo, seguramente puede ir. Si no tiene tiempo, no va a poder ir. Y hay otro nivel que es, por ejemplo, si tengo el dinero, si tengo el tiempo, tengo las ganas. Si tengo las ganas, tengo el dinero, tengo el tiempo, voy a tomarme el café. Si no, pues no lo hago. Ese tipo de decisiones en cada uno de esos niveles son los que son los que se hacen en este árbol de decisión. Entonces, aquí, por ejemplo, cómo se evalúa la importancia de la feature que yo estoy evaluando. Entre mejor me divida los datos, mi característica, pues esa va a ser más importante en este tipo de árboles de algoritmos. Este, por ejemplo, extra trees, simplemente es como que yo genero muchos árboles diferentes con la primera feature, digamos la primera feature dentro del árbol, la voy variando y pues saco el promedio de lo que esto me está generando. Esto sería muy parecido a los Random Forest Classifier que están por acá. Simplemente es como un algoritmo medio entre el Decision Tree, que simplemente es un árbol, y el Random Forest, que son muchísimos árboles, y yo los evalúo, digamos que mi predicción es el promedio de todos esos árboles que yo he generado. Aquí, por ejemplo, hay unos algoritmos relacionados con regresiones mucho más tradicionales, como por ejemplo la regresión logística, y estos son mucho más soportados desde el ámbito académico, aunque tienen algunas limitaciones dentro de estos problemas de Machine Learning. Pero ahora, no quiere decir que un algoritmo sea mejor que el otro. Simplemente un algoritmo puede ser mejor para mi problema en este caso específico. Si yo tengo más datos, puede que me sirva otro algoritmo mucho más robusto. O si yo tengo otro problema diferente, puede que simplemente el árbol de decisión me sirva y no tenga que empezar a hacer una simulación
con estos otros algoritmos. Entonces, digamos que esto de acá es mucho más, esa selección tiene que ver sobre todo con la experiencia y también es algo mucho más artesanal, entre comillas. Eh, Muchas veces uno se puede basar en la experiencia, por ejemplo, de otros profesionales, si por ejemplo hay artículos o problemas usualmente resueltos con este tipo de algoritmos, pues aquí uno los selecciona. Bueno, esto simplemente va a ser una, digamos que este numerito me va a indicar la insistencia de cuántas maneras diferentes yo voy a probar cada uno de los algoritmos. Entonces lo básico van a ser 2, pero si yo quiero 4, pues también puedo generar 4. ¿Qué me va a variar esto? Me va a variar entre yo más, digamos, pipelines yo genere, que esas son como tuberías, que son como los procedimientos y la manipulación previa que yo le voy a hacer a cada uno de mis conjuntos de datos. Entre mayor sea el número, pues mayor esfuerzo le voy a pedir al computador, entonces pues también va a depender de lo que yo tenga disponible. También va a estar sujeto al tiempo que yo tenga para hacer el entrenamiento. Hay entrenamientos que pueden durar muchísimo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Esto simplemente me habilita o me deshabilita el uso de filas duplicadas. Esto, dependiendo del algoritmo que yo esté usando, lo debo conocer muy bien porque me puede afectar el resultado de los algoritmos. Entonces, es para tenerlo en cuenta. La segunda opción, que es la del subsample, esto tiene que ver con, si se acuerdan, cuando les estábamos mostrando digamos, el planteamiento del problema, que hicimos una división entre training y test. Pues bueno, cuando yo hago el entrenamiento con la sección de training, también puedo hacer pequeños conjuntos dentro del training para evitar que haya un sesgo dentro del modelado de mi problema. Pero, pues bueno, digamos que eso está ahí por si uno lo quiere tener en cuenta. También hay algunas opciones para detectar automáticamente el texto, si es que hay alguna feature que está metida en el texto. Aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo una división entre el training entre el training y el test. Aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionarlo ya dependiendo también de la experiencia que uno tenga. Yo puedo dejar de entrenamiento más o menos que más o menos del 85%. Lo recomendado y lo que aparece en los libros generalmente es el 80-20 o es el 70-30. Esto también depende del algoritmo que yo esté usando, porque muchas veces este conjunto de la derecha que no estoy teniendo en cuenta para el entrenamiento me sirve para la optimización de hiperparámetros. Eso es otro tema también muy, muy grande en los que uno debe conocer muy bien el algoritmo para identificar qué cositas yo le puedo cambiar al algoritmo. Puede ser exactamente el mismo algoritmo, pero a medida que yo le voy cambiando los hiperparámetros a este algoritmo, pues me puede generar unos resultados diferentes. Solamente para colocar un ejemplo, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el random forest, que es la generación de esos árboles de decisión aleatoriamente, yo puedo colocar un máximo, por ejemplo, de ejemplos para hacer la división de cada nodo. O yo puedo colocar un mínimo de hojas, o yo puedo colocar un máximo de iteración en los árboles. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Itéreme, no sé, busque 10 árboles diferentes, o búsqueme 100, o búsqueme 1000, o búsqueme 10.000 árboles diferentes. Ese tipo de cosas son las que se optimizan con este conjunto de datos que queda restante, que no está dentro del entrenamiento. También por eso es importante conocer el algoritmo con el que uno lo quiere implementar. Aquí es donde yo les digo, vamos a quitar las dos columnas que sabemos que no nos van a aportar en este experimento. Va muy de la mano con el conocimiento que podamos tener del conjunto de datos y del contexto. Bueno, aquí simplemente nos están diciendo como que el experimento está configurado de esta forma. Entonces, nosotros tenemos aquí una iteración de feature engineering y tenemos también una iteración del tuneo del modelo inicial. Entonces, esto básicamente son como ajustes para el modelo inicial, ajustes sobre las features y ajustes sobre
sobre el modelo después de haber modificado las features. ¿Qué modificaciones se le están haciendo a las features? Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo una fila, no sé, yo puedo generar otras features a partir de las que yo ya tenía. El ejemplo, por ejemplo, que les había dicho al principio, que era el de si quiero hacer si tengo ingresos y egresos y quiero saber el margen, eso es una operación que sería una resta. O sea, yo cojo mis ingresos, le resto los egresos y me genera un margen. Eso es una resta. Pero ya también puedo generar otro tipo de features como por medio de multiplicaciones, por medio de sumas, por medio de, no sé, raíces cuadradas o, bueno, lo que uno quiera, pero digamos que esa parte no se debería salir tanto no se debería salir tanto dentro de lo que ustedes conocen con respecto a los modelos. Pues deben conocerlos bien para saber si sí vale la pena o no vale la pena hacer ese tipo de cosas. Y bueno, una vez hecho Juan, esto, Juan, yo sí, estoy contestando varias preguntas en el chat, me gusta que están muy participativos. vale, Solamente para redondear y viendo todo lo que nos estás explicando, queda claro que esta herramienta AutoAI lo que nos va a permitir es poder parametrizar todos esos temas que cuando somos científicos de datos nos toca hacer casi que a pedal. Nos toca probar diferentes algoritmos, nos toca probar diferentes transformaciones en las características y específicamente entonces esta utilidad de Watson Studio nos permite liberar un poquito de toda esa carga y le dejamos entonces esa tarea a Watson. Le decimos, oye, prueba con estos algoritmos a ver, especificamos cuál es la métrica en la que queremos enfocarnos a la hora de intentar mejorar el parámetro, en este caso de la accuracy de nuestro modelo, y pues especificamos al final también cuántos son los recursos que queremos que este experimento consuma en pro de que se demore X cantidad de tiempo versus otra cantidad de tiempo. Entonces creo que ese es como el redondeo de todo lo que nos has comentado, Juan, y pues también como para que todos ustedes vean el potencial de esta herramienta que justamente por eso fue que la elegimos para mostrárselas a todos ustedes. exacto, Ahora, sí. A ver, sigue, sigue. no, solamente para responder una pregunta. En este caso estamos utilizando el conjunto de datos sin ningún tipo de refinamiento. El ejercicio que hicimos en la sesión del día martes con la herramienta de refinería de datos fue a manera de ejemplo para que puedan ver que se puede establecer una serie de pasos en pro de hacerle limpieza a este conjunto de datos, pero en este caso estamos teniendo en cuenta el archivo train.csv tal cual como viene. Es por esta razón que en este caso Juan, cuando escogió las columnas, eliminó la del identificador, que es un número consecutivo de 1 a 891, y el nombre que tampoco nos va a aportar valor a la hora de crear el modelo. Era eso. Exacto. Bueno, aparte hay otro tipo de cosas que el experimento ya hace y es que también evalúa y reevalúa los modelos con divisiones, con subconjuntos dentro del conjunto de training para validar la robustez del modelo que se está generando. Entonces, digamos que eso sería más o menos como el cross-validation, pero hay muchas formas de hacer cross-validation. Entonces, una de ellas simplemente es hacer un remuestreo dentro de lo que queda, que puede ser aleatorio o pueden ser divisiones como el k-fold, que simplemente es que yo cojo un pedacito del training y entreno y después cojo otro pedacito y después cojo otro pedacito y así sucesivamente. Eso ya lo hace el experimento pues dentro de su configuración inicial. Bueno, quisiera saber si en este momento ya van aquí, en donde ya le pueden hacer clic en la preparación, si pueden interactuar ahí con las caritas felices o los pulgares arriba, bueno, sería muy bueno para poder continuar. Listo. Después de ustedes haberle colocado en el preparing, pues aquí ya vemos qué es lo que empieza a hacer. Entonces, él lo que empieza a hacer es la carga del CSV, empieza a hacer
la división del conjunto de datos como nosotros le dijimos que lo hiciera. Y bueno, aquí nos empieza a presentar una animación muy interesante en donde nos va diciendo paso a paso qué es lo que va haciendo. Aquí está la parte, digamos, más demorada porque es realmente el entrenamiento como tal del conjunto de datos. Esto entre más grande sea, o sea, estamos viendo que aquí son menos de 1000 datos, realmente es muy poquito, es muy poquito. O sea, uno cuando se enfrenta a experimentos mucho más de la vida real, pues ya uno se da cuenta que 1000 datos es realmente poco para, sobre todo para este tipo de algoritmos que son muy robustos. Por ejemplo, el Random Forest debería necesitar cientos, decenas de miles al menos para que realmente funcione correctamente. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se empieza. Aquí, por ejemplo, se está empezando con un XGBoost. Un XGBoost es básicamente un algoritmo basado en árboles, en donde le mete una lógica de descenso del gradiente para facilitar la optimización de hiperparámetros y demás cosas. Y vemos que ya de una vez nos está arrojando cuál es el accuracy. Entonces, cuál es la métrica que nosotros estamos deseando optimizar, que en este caso, por ejemplo, ya tiene un 0.83, habiendo iterado 3 veces. Entonces, pues esto es buenísimo. Aquí, por ejemplo, tiene solamente 3 faults. Eso quiere decir que partió ese conjunto de datos en 3. Y con cada uno de ellos, entonces, probó los algoritmos. Entonces, ahí vemos cómo se va haciendo el paso a paso. En este primer círculo es como que escoge una familia de algoritmos y va seleccionando diferentes pipelines. Pipelines hacen referencia a la configuración, prueba diferentes configuraciones y encuentra cada una de esas configuraciones que pues, se encuentra que cada una de esas configuraciones va a tener una accuracy diferente. Es completamente normal. Ahora, esta última área que estamos viendo acá es esa manipulación entre las features que estábamos viendo antes, que puede ser la suma, puede ser la resta, la multiplicación, división entre las features para generar nuevas features. Esta parte es, por ejemplo, la familia de la regresión logística. Entonces, pues este también tiene sus propias configuraciones diferentes. También se le puede colocar, creo que también está utilizando por detrás parámetros de regulación, de regularización, perdón. Esto es para que, digamos, dentro de la regresión logística, se pueden penalizar los modelos que tengan en cuenta más features de las que se necesitan. Por ejemplo, si yo ya tengo un modelo que me está dando muy bueno con 7 features y yo le meto 10 más, pues esas 10 más van a hacer ruido, no me van a servir mucho, entonces se penalizan ese tipo de modelos y solamente se quedan con los mejores, con los que, digamos, que necesitan menos features para funcionar igual. Entonces, es para tenerlos en cuenta, son algunas de las cosas que ya hace la herramienta internamente. Aquí se me pasó algo que se estaba mostrando. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, vemos 3 de las transformaciones que se están haciendo. Uno es un PCA, que es un análisis de componentes principales. PCA simplemente digamos que es un algoritmo que lo que me permite es reducir la dimensionalidad de nuestro problema. Es decir, yo ya no voy a entrenar un algoritmo con 30 features, sino que yo genero un análisis de componentes principales con el que me quedo con una o dos o tres, o las que dependiendo de la explicación de la varianza con respecto a mi variable objetivo, mi target, entonces, pues yo hago esa selección. Simplemente es una de las cosas que se pueden hacer entre las features. Aquí, por ejemplo, es un entrenamiento con una sola feature y así sucesivamente, entonces va haciendo la selección. O aquí, por ejemplo, es una compuerta XOR. Entonces, esa compuerta XOR, entonces es como la inversa. Si es 1, si una feature es 1, entonces voy a escoger que esa feature sea 0. Entonces, esa sería la compuerta XOR de una de las features que ya tengo ahí montada. Son algunas de las transformaciones, simplemente no es que sea siempre.
bueno, ahí empiezan a experimentar con, ahí tiene la tercera familia, que son los Decision Tree Classifier, que eran los árboles de decisión que les estaba mostrando al principio. Mire que para estos, por ejemplo, no está haciendo uso de las transformaciones de la tercera línea. Aquí se puede ver en cuáles se está haciendo y en cuáles no. Entonces se usó en este y en este la regresión logística. Y en estos tres, pues todavía no se ha usado. Aquí ya se usó. Entonces ya hay tres transformaciones diferentes. Entonces ahí, por ejemplo, está el producto, está la suma. Entonces eso era algo que yo les estaba diciendo. Entonces, no sé, eventualmente se puede multiplicar la tarifa que yo pagué por si estoy, por ejemplo, en primera clase, segunda clase o tercera clase. Eso me puede generar una feature complementaria que puede tener mayor capacidad de explicación que las otras dos solitas. Bueno, aquí en este último todavía no se sabe cuál es el algoritmo que está seleccionando. Y pues bueno, Extractrix Classify. Entonces, otro derivado de los árboles de decisión. Y también, entonces, empieza a interactuar con diferentes configuraciones con el mismo algoritmo base y pues ahí genera unas métricas diferentes. Bueno, ahí por ejemplo estaba el cubo, la diferencia, estaba el máximo. Bueno, ahí, esas son otras transformaciones que se le pueden aplicar a las features. Cabe resaltar que la velocidad con la que se está haciendo, pues también eso está, como les había dicho, depende de la máquina que se está usando. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de hacer inversiones pagas en la plataforma, pues esto va a ser mucho más rápido. Y también depende de la configuración que yo le esté haciendo. Cuando nosotros estamos haciendo la configuración, teníamos digamos que cuatro iteraciones con pipelines diferentes. Entonces, pues esto pues toma más tiempo. Si yo lo dejara con dos o con uno incluso para explorar primero los algoritmos y después me enfoco en cada uno de ellos, pues voy a tener unos resultados diferentes. Eso ya va a depender de la experiencia que cada uno tenga. Juan, allí también quería yo agregar algo, y es que, como bien estabas mencionando, en la versión pues gratuita tenemos obviamente unas capacidades asociadas, pero en caso de que el proyecto lo amerite o queramos de pronto trabajar con algún proyecto de investigación en el cual nos quedemos cortos, em, pues las capacidades que podamos llegar a tener obviamente se expanden a la hora de hacer algún tipo de pago. Específicamente quería hablar de la opción de las GPUs. Digamos que por ahora estamos trabajando solamente con CPUs y RAM, tal cual lo mostraba Juan ahorita en la configuración del runtime. Pero si estamos utilizando una versión paga, tenemos también la opción de acceder a tarjetas gráficas. Entonces esa era como la propaganda, política pagada. Jeje. No, es muy importante saberlo porque, de hecho, ahorita el tema de las tarjetas gráficas, o sea, si alguien quiere entrar en este mundo de la inteligencia artificial y entrenamiento de los modelos, eh, les advierto, están caras. Las tarjetas gráficas están muy caras para comprarlas uno mismo. Eso tiene que ver con un problema de, digamos, de los fabricantes y demás, y es todo este tema del Bitcoin, pero pues digamos que vale la pena saber que seguramente los recursos que están completamente en la nube van a ser mucho más valiosos que los que uno tiene en la casa. Además, los de la casa tienen un tiempo de vida, o sea, uno compra una GPU y eso le puede durar 2, 3 años, si le va bien 4, y eso si usted no está jugando. Y pues comprar una GPU para no jugar, pues no tiene sentido. Entonces, bueno, aquí entonces vemos los resultados. A la final se entrenaron 16 modelos de 4 familias diferentes. Cada uno tiene unas métricas, va a tener unas métricas diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el moradito. Ay, aquí ya no se ve, ya se me perdió. Entonces, bueno, seguramente si uno se paraba aquí con la flechita, no sé si ahí está. Bueno, entonces, cada una de estas familias pues va a tener unos rendimientos diferentes. Entonces, bueno, aquí por ejemplo,
uno puede empezar a identificar y empezar a conocer los algoritmos. Por ejemplo, aquí este verde, miren lo curioso. Aquí, por ejemplo, en el accuracy, que es la métrica que más nos está importando en este momento, tres de las configuraciones de los pipelines dieron aquí cercanos a 0.81. Eso quiere decir que una de las configuraciones le fue peor que a las demás. Una sola. Eso quiere decir que un solo hiperparámetro pudo haber sido el definitivo para que simplemente el modelo no funcionara. Esto aquí es donde realmente está el uso del auto AI. Es decir, si ustedes no tienen claridad de cuáles son los parámetros que necesitan usar, auto AI les va a facilitar esa situación, porque entonces ellos van a probar con los que sean más probables dado el entrenamiento, dada la situación. Ellos saben, el auto AI escoge automáticamente cuáles son los más cercanos. Si ustedes se equivocan por más pequeño que sea el valor, pues ya se va a volar y pues realmente van a dar métricas que no son reales, dado que el algoritmo, si está bien configurado, pues puede estar aquí arriba. Vemos que, por ejemplo, este moradito pues ya tiene unas métricas mucho mejores, casi que independiente de la configuración que tenga, pues dentro de unos rangos aceptables, ¿no? Que no sean absurdos, se tiene que la accuracy realmente está muy buena. Entonces, pues bueno, esto tiene que ver sí o sí con la configuración inicial que se le está haciendo de la configuración de los hiperparámetros. Ahora, que le vaya bien en accuracy no quiere decir que le vaya a ir bien en todas las otras métricas. Entonces, aquí es muy importante identificar si el algoritmo es o no es desbalanceado, si me interesan o no me interesan los falsos positivos o los falsos negativos. Entonces, un falso positivo es que, por ejemplo, yo le digo, ese va a sobrevivir y al final no sobrevive. Ese es un falso positivo. Un falso negativo es, ese no va a sobrevivir, pero a la final sobrevive. Entonces, es el efecto contrario, ¿sí? Un verdadero positivo es, si ese va a sobrevivir, sobrevivió, bien, ese es un verdadero positivo. Un verdadero negativo, ese no va a sobrevivir y no sobrevive. Para cada una de esas métricas, para cada una de esas interpretaciones, existe una métrica que le facilita a uno la vida. Por ejemplo, si a mí me interesa muchísimo la precisión en la clase positiva, pues mi métrica aquí de precisión va a ser muy buena, ¿sí? Porque esta simplemente me va a decir, de todos los que yo le dije, van a sobrevivir, ¿cuántos realmente sobrevivieron? Básicamente es eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos está teniendo en cuenta si yo me equivoqué o no me equivoqué en las que no sobrevivieron. Aquí solamente me interesa la clase positiva, ¿sí? Entonces, de las que yo acusé, digamos, si yo acusé o señalé a alguien, ¿cuántas de esas realmente fueron? Eso es lo que me dice esta. Este recall, por ejemplo, me dice, de todas las que sobrevivieron, ¿cuántas realmente yo cogí con el modelo? O sea, de todas las que sobrevivieron, ¿cuántas realmente yo cogí con el modelo? Está este recall. Cada una tiene su enfoque para analizar, pero si, por ejemplo, me interesan estas dos, entonces seguramente el F1 va a ser más interesante. El F1 es la media armónica entre ellas dos. O sea, imagínense un promedio entre ellas dos, esto es el F1. Y bueno, así entonces yo voy empezando a entender las métricas y a asociarlas con el problema y pues con lo que yo realmente estoy necesitando. Entonces ese era como el análisis relevante que quería hacer acá. No sé si de pronto haya alguna pregunta por ahí, Alejandro, que podamos responder del chat. No, vamos bien, vamos bien. De hecho, por ¿Vamos allí bien? ya vi varias manos levantadas, así que podemos continuar. Ah, bueno, miren acá. Entonces, este es cross validation. Entonces, creo que había una pregunta con respecto al cross validation. Sí, lo hace. Y ahí está con el holdout. Bueno, miren, era el XGBoost. El XGBoost era el que mejor estaba dando en accuracy, que era el que nos interesa. Y bueno, aquí me genera una tabla de reporte. Entonces, un pila, digamos que dependiendo de la configuración que yo le hice, pues me está generando aquí un reporte y me dice, esta fue la mejor con respecto a lo que usted me pidió. O sea, usted me pidió tiempo y me pidió accuracy.
Entonces aquí yo le entrego lo mejor de las dos. Por ejemplo, este tiene el mismo accuracy, pero en tiempo la embarró. ¿Por qué? Porque tuvo una configuración diferente o tuvo que hacer algo adicional con las features que realmente se castiga con el tiempo. Entonces, bueno, ahí vemos que realmente el XGBoost arrasó con todo. Y pues bueno, en general los algoritmos relacionados con árboles son mucho más flexibles que los demás, entonces es natural que permitan este tipo de rendimiento. Entonces, bueno, ahí está el accuracy, esta es la curva ROC. Entonces, bueno, esta es, digamos, lo que genera el AUC que está por ahí también. Y esto es sobre todo con la clase positiva, ¿sí? Son métricas relacionadas con la clase positiva. La curva ROC básicamente es entre más curvita esté, o sea, más la interpretación sencilla. Yo me vuelvo un poquitico. Ya, acá. Esto. Esta línea que está acá es, mejor dicho, esta línea es la línea de la suerte. Si yo cogiera una moneda y la lanzara cada vez que estoy haciendo el experimento, y esa es mi respuesta, lo que arroja una moneda, estoy sobre la línea. Por debajo es que me estoy equivocando a propósito. O sea, por probabilidad usted no se puede equivocar, no debería equivocarse y estar por debajo de esta línea. Si usted está por encima, entre más jorobada esté esta curva, simplemente quiere decir que su modelo es mejor. Entonces, entre más distante sea eso, pues su modelo está muy bueno. Si está muy pegado a la línea, quiere decir que una moneda le va a servir más que su modelo. Entonces, es una forma fácil de interpretar. Bueno, aquí esto es muy importante, esta tablita, porque nos está diciendo con el cross validation y sin el cross validation. Entonces, con el cross validation nos está dando una robustez frente a los nuevos conjuntos de datos que vengan. ¿Listo? Esta es la matriz de confusión. Entonces, estos verdecitos son los que me están diciendo, mejor dicho, si yo sumo este del 1,1 y este del 0,0, este va a ser el numerador de la accuracy. Y el denominador va a ser la suma de toda esta caja, de todo esto. Entonces, nosotros estamos diciendo que tenemos 26 más 46, esto sería 60, 72. 72 dividido todos los otros ejemplos. Así es como se saca el accuracy. Entonces, de cuántos intentos yo hice, cuántos clasifiqué bien, independiente si son 0 o 1, y ya. Entonces, esa matriz de confusión también es muy relevante, muy importante también cuando yo estoy haciendo comparación de los modelos. Y pues también aquí a mí esto me permite focalizar, digamos que, sí, digamos que focalizar dónde está mi error. Si por ejemplo aquí no hubiera este 9, sino aquí hubieran 18, eso quiere decir que yo observé, o sea, lo real es que habían 18 malos y yo predije que ese, pues bueno, malo es, habían 18 que no sobrevivieron y yo predije que esos 18 iban a sobrevivir. Eso, por ejemplo, me va a afectar la precisión, porque yo estoy haciendo muchos falsos positivos. O sea, lo que este número, entre más grande sea, quiere decir que yo más falsos positivos estoy generando. O sea, yo estoy señalando algo que no está pasando. Y si este número está muy grande es porque yo no lo estoy señalando y sí está pasando. Básicamente esa es como la interpretación. Bueno, aquí hay otro tipo de métricas. Entonces, por ejemplo, esta es se interpreta entre la precisión y el recall, que sería más o menos parecido al F1 que estábamos viendo allá. Y pues bueno, aquí está el Feature Importance. Esta tabla es súper importante porque cuando nosotros estamos creando modelos, la interpretabilidad es muy relevante a la hora de poder sustentar el porqué de nuestra decisión. Si nosotros estamos tomando una decisión y no tenemos idea cuál es la razón por la que la hacemos, pierde confianza, pierde credibilidad nuestro modelo. Por eso es que esta tabla es tan importante. Nosotros aquí estamos diciendo, en nuestro modelo ganador, que es este pipeline 1, el género, el sexo, nos está dando muy buena parte de la razón de esa decisión. Entonces, si nosotros estamos diciendo, ¿bajo qué criterios tomamos esa decisión? Bueno, el sexo
tuvo el 55% de importancia. Si estuvo en primera clase, segunda clase o tercera clase, tuvo el 26% de importancia. Y entre ellas dos ya suman el 81% de importancia, ¿sí? Entonces, básicamente ellas dos están tomando la decisión. Y aquí hay algo otras que más o menos se tienen en cuenta, o sea, pero tienen muy poquita importancia. Entonces, esta tabla es muy importante en ese sentido. Yo le estoy diciendo el porqué de mi decisión. Muchas veces no importa tanto la métrica, o sea, la accuracy, sino realmente si yo soy capaz de explicar el por qué yo estoy tomando X o Y decisión. Entonces, esta tabla es súper importante y, pues bueno, no todos los algoritmos generan una tablita así de sencilla, pero en el tema de los árboles sí lo hacen. Bueno, aquí viene la parte de, yo ya tengo mi modelo, ahora ¿qué hago con él? Eso vive allá en la nube, ¿cómo lo uso? Entonces, aquí yo simplemente puedo tenerlo como un recurso activo dentro de la nube de IBM, pero también lo puedo descargar aquí como un notebook. Pues a la final, nosotros sabemos que esto, o sea, esto no es magia negra. Siempre hay un algoritmo, siempre hay una configuración, siempre hay unos parámetros que se están escribiendo, siempre hay unos procesos que se están haciendo para, por ejemplo, hacer el K-fault o la validación de la accuracy. Y todo eso yo lo puedo descargar y se ve totalmente transparente en el notebook. Entonces es importante tener también esa claridad. O sea, no es algo que simplemente lo hice una vez y no tengo idea cómo modificarlo, qué fue lo que hizo ahí. No, eso se sabe y se puede descargar y experimentar con base en eso. Por eso es que es un gran inicio arrancar con Auto AI porque nos va a facilitar el código, nos facilita la interpretación, nos facilita el manejo de las características. Bueno, realmente es una herramienta muy completa en ese sentido. Y pues una vez yo he creado mi modelo, pues yo ya lo puedo enviar a un ambiente de despliegue que creo que va a seguir Alejandro, ¿cierto? Sí, dale. Sí, aquí es clave el concepto. Hasta este instante hemos trabajado desde la perspectiva de un proyecto. Entonces piensen en el proyecto como en este conjunto de insumos y activos analíticos, o sea, el conjunto de datos, el notebook de Jupyter que ya nos mostraba Juan, las herramientas de refinería, etcétera. Digamos que esta parte nos permite como eh, configurar y crear este modelo de inteligencia artificial, pero luego que ya hemos definido que este modelo cumple con nuestras expectativas y que hace lo que nosotros queremos que haga, lo vamos como a llevar a un espacio dentro de Watson Studio que se llama el espacio de despliegue. Entonces, es como otro conjunto que hace parte de la herramienta y que contiene los activos que ya se pueden graduar, llamémoslo de alguna forma, que ya están listos, están perfiladitos y ya podemos ir a llevar a producción. Entonces, esa es alguna analogía que a veces hago. Piensen en los proyectos como eso que estamos haciendo en test y en despliegues como eso que ya queremos llevar a producción. Entonces, voy a compartirles y vamos a seguir desde donde nos dejó Juan. Alejandro, pudiéramos ver el despliegue como el momento de contar la historia. Exacto, el momento el showtime, de llevarlo a que todos lo conozcan, que lo puedan usar. Ese sería como la analogía. ¿Cómo llegamos a esto? Pues si ustedes se dieron cuenta, estas gráficas que nos estaba mostrando Juan son específicamente del pipeline número uno. Recuerden que cada pipeline es como cada uno de estos caminos que la herramienta de AutoAI eligió para hacer algunas pruebas y cada una tenía entonces su, sus porcentajes de accuracy, bueno, etcétera. Este es específicamente el pipeline uno. Justamente por eso fue que Juan nos mostraba que esa evaluación sobre los datos que ya vimos, esta fue el mejor, este es básicamente el pipeline o digamos que el experimento con el que vamos a estar trabajando o el que queremos llevar a la graduación. Entonces, para ello, justamente por eso o lo que hicimos fue guardar dicho modelo. Este modelo se va a guardar como un insumo o como un asset, como un activo dentro de nuestro proyecto. Todavía no lo hemos llevado a el espacio de despliegue.
Y es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Para ello, entonces vean que si ya lograron guardar el modelo, hay un botón azul nuevamente que dice promover al espacio de despliegue. Entonces vamos a dar clic allí en ese botón azul que tiene como un cohete. Y al realizar esta acción, entonces lo que nos va a decir es, listo, usted lo quiere promover a un espacio de despliegue, pero por el momento eh, no, seguramente en su caso, no van a tener un espacio de despliegue creado aún. En este caso yo, por ejemplo, tenía uno, pero vamos a hacer el ejercicio como si no lo tuviera. Entonces, para ello, vamos a darle clic a donde dice crear un nuevo espacio de despliegue. Entonces, eso nos va a mostrar la siguiente ventana en la que nos dice cree un espacio de despliegue. Entonces acá dice cómo usa este espacio para almacenar todos los activos en un lugar para crear, correr y gestionar sus despliegues. Entonces vamos a darle el nombre que ustedes quieran. En este caso yo quise colocarle Deployment Space Titanic. Él va a validar que sea un nombre, que sea un nombre válido, valga la redundancia. Eh, Hay una configuración adicional que no tenemos que tocar, solamente tenemos que asegurarnos que sigamos trabajando en el mismo almacenamiento, en el mismo servicio de almacenamiento en el que hemos estado trabajando y seleccionar entonces nuevamente nuestro servicio de Machine Learning. En este caso, como ya lo habíamos asociado antes en el paso que hicimos con Juan, en este caso sí debería aparecernos. Entonces, por favor, seleccionen el servicio de Machine Learning que ya hemos creado y luego nos vamos entonces al clic al botón azul que dice crear. Esto nos va a tomar pues, un par de segundos y recuerden, hasta ahora estamos creando como ese espacio de llegada, este, como este espacio abstracto en la nube en donde van a llegar esos activos que ya vamos a graduar. Entonces ya creamos el espacio, nos va a decir su espacio está listo. Entonces cerramos esa pestaña y eso nos va a volver a traer a donde habíamos, al clic que le habíamos dado de promover al espacio. Entonces ya cuando nos pregunta que a qué espacio queremos, que cuál sea el espacio de destino, ya va a aparecer el espacio que acabamos de crear y pues en Selected Assets o activo seleccionado nos va a aparecer el modelo que ya hemos guardado previamente. Aquí solamente nos resta darle clic nuevamente al botón azul que dice promover. Entonces vamos a promoverlo y nos va a aparecer nuevamente, nos va a llevar a nuestra pestaña de activos o de insumos y nos va a aparecer un aviso que dice que satisfactoriamente fue promovido este modelo al espacio de despliegue. Entonces, pues si es la primera vez que estamos trabajando con la herramienta, seguramente lo lógico será bajar aquí en donde ya habíamos visto que todo queda guardado. Y para sorpresa de todos, pues no está. Y es justamente por eso que les decía que al promoverlo a este espacio de despliegue no nos va a aparecer desde la pestaña de proyectos, sino desde la pestaña de despliegues. ¿Y cómo llegamos a la pestaña de despliegues? Es muy fácil, simplemente tienen que volver a ir al menú de sándwich de la parte superior izquierda de sus pantallas, hacen clic allí en esas líneas y va a aparecer entonces una sección específica que dice despliegues. Vamos a hacer clic allí, eso nos va a decir, nos va a mostrar, nos va a desplegar una opción que dice ver todos los espacios, vamos a dar clic allí y en este caso entonces vamos a llegar a una pestaña o a una ventana como la siguiente. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener entonces un resumen general de las actividades que hemos hecho desde la perspectiva de despliegues. En su caso, siendo la primera vez que van a entrar, no debería aparecer nada, debería decirles que no hay nada en progreso. En este caso yo tengo un par de despliegues anteriores, por eso aparece como que aparece un historial anterior. Y si nos vamos a la pestaña de espacios, vamos entonces bueno, a recibir de bienvenida estos tours guiados en los cuales no estamos interesados por el momento. Vamos a darle quizá después. Y en teoría debería aparecerles entonces solo uno, el espacio de despliegue que acabamos de crear. En este caso a mí me aparecen dos, pero omitan el segundo. El que acabamos de crear es el primero que dice Deployment Space Titanic. Entonces en mi caso voy a darle clic allí y al hacerle clic allí vamos a encontrarnos con algo muy parecido a lo que estábamos viendo en la sección de proyectos, pero nuevamente haciendo el énfasis que esto ya es desde la perspectiva de despliegues. De hecho, lo podemos ver aquí en la parte superior, que es como la guía asociada. Entonces, tras cargar un par de segundos,
el activo que vamos a tener listado en nuestra pestaña de insumos o de activos es un modelo, justamente el modelo que acabamos de promover desde la perspectiva del proyecto. Entonces, seguido a esto, vamos a darle clic al nombre del modelo o también le pueden dar clic a donde dice al cohete que aparece en la parte derecha al nombre del modelo y que dice deploy o desplegar. Entonces vamos a dar clic allí y esto, bueno, nuevamente nos va a decir que ahora lo que vamos a hacer es crear un despliegue. Entonces este ya es el momento final en donde mencionábamos ahorita que es el showtime. Vamos a sacar a producción nuestro modelo. Hay dos tipos de despliegue. El primero es un tipo de despliegue online. ¿Qué quiere decir que sea online? Básicamente quiere decir que vamos a generar como hagan de cuenta ustedes como una puerta en la nube a la cual vamos a poder llegar y golpear con unos atributos o unas características, que cuáles van a ser estas características, van a ser las características de una persona. Entonces vamos a poder llegar a esa puerta, vamos a golpearla y ella nos va a contestar si esta persona sobrevive o va a fallecer. Entonces eso traducido al aspecto técnico es como un endpoint, como una URL a la cual uno puede hacer como un request o hacer una solicitud y él y esa URL nos va a devolver una respuesta. Por otro lado está la opción de despliegue en tipo batch. Esta opción se usa cuando nosotros tenemos un conjunto de información y queremos procesarla toda de una. No queremos hacerlo una en una, una en una, sino ya, por ejemplo, hemos almacenado la información de 100 personas y queremos hacer una consulta para todas estas 100 personas. Eso sería el tipo de despliegue batch. Por ahora nosotros vamos a quedarnos con la opción online y vamos entonces nuevamente a darle un nombre a este despliegue. Aquí con toda la creatividad del caso le colocamos Deployment Titanic y eso fue todo. Solamente nos resta darle clic al botón azul que dice crear nuevamente. Esta parte tiene un poco de pestañas, seguramente también es algo de una oportunidad de mejora, muchas pestañas que tuvimos que configurar, pero es porque lo estamos haciendo por primera vez. Y listo, cuando hicimos eso, el detrás está entonces creando esa URL que les comento para que la podamos nosotros consultar. Entonces, si nos vamos a la segunda pestaña, la que dice despliegue, vamos a hacer clic allí, vamos a ver que el despliegue, vamos a ver el tipo del despliegue, el nombre y el estado. Y pues el activo que estamos utilizando para dicho despliegue, que en nuestro caso ya sabemos es el XGB Classifier Top Experiment, que fue el modelo que guardamos del pipeline número 1. Entonces, tras 33 segundos, en este caso, seguramente en sus casos también se demore lo mismo, realmente muy rápido, vamos a poder acceder a este modelo ya desplegado. Entonces, para ello solamente tenemos que dar clic al botón despliegue. Entonces, pues acá, como he hecho tantos pasos, quiero saber si van alineados, van aquí, se atrasaron en el camino, alguien no tiene alguna pregunta, revisemos. Mm, Guillermo pregunta que si los despliegues se hacen por cada pipeline. No, recordemos que el pipeline uno escoge cuál es el pipeline que se adecua a los requerimientos que uno tenga y pues no hay necesidad de desplegarlos todos. Solamente la idea es seleccionar el mejor pipeline o los dos mejores pipelines y hacer pruebas con estos dos. Bueno, creo que estamos bien. ¿Hay alguien? ¿Cómo creo el despliegue? Voy a volverlo a retomar desde acá. Entonces, ¿cómo creo el despliegue? Cuando ya tenemos el modelo aquí cuando ya tenemos el espacio de despliegue, simplemente vamos a darle al botón que dice Deploy, que es como un cohete que está en la parte derecha. Esto nos va a llevar a esta ventana en donde nos va a preguntar cuál es el tipo de despliegue que nosotros queremos realizar con dicho modelo. Recuerden, hay dos clases, online y batch, cada uno con las características que ya mencioné previamente. Simplemente damos el nombre, ponemos un nombre, perdón, el que ustedes quieran, y le damos clic al botón azul que dice crear. Esto nos va a volver a llevar a la pestaña en donde dice dónde está nuestro espacio de despliegue. Solamente tenemos que ir al segundo tab en donde dice deployments y vamos a ver que en el estado está en progreso o seguramente para todos ustedes ya ha llegado al completado.
o al desplegado, como en este caso. Entonces, para rectificar, por favor, cuéntenme si llegaron hasta acá. Ya estamos por terminar. Listo, creo que tenemos varias manitos arriba. Entonces, continuemos. Listo. En este momento ya tenemos el modelo desplegado. Y bueno, ¿cómo vamos a acceder a este? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a darle clic al nombre del despliegue. Y esto nos va a llevar nuevamente a una pestaña como esta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos básicamente nuestro modelo desplegado como una API. Por eso vemos que la primera pestaña dice API Reference. Entonces, para quienes no estén muy familiarizados con el tema de las APIs, básicamente piensen que tenemos este endpoint, o sea, esta dirección que ven en esa casilla, que es como la puerta que yo les comentaba que vamos a ir a golpear. Cuando vamos y la golpeamos, nosotros decimos, tengo esta persona que tiene esta edad, es de este sexo, cierto que el nombre lo quitamos, el número del tiquete era este, abordo por esta puerta, etcétera, y él nos va a contestar si esta persona, según el modelo con el que estoy funcionando, esta persona sobrevive o fallece. En este momento en esta interfaz tenemos una muy amplia gama de opciones para, por ejemplo, utilizarlo dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa si no lo queremos consumir como cuando vamos y golpeamos la puerta directamente, sino que queremos que la aplicación que nosotros estamos desarrollando en X o Y lenguaje de programación acceda a este modelo? Pues tenemos esta opción en la parte inferior que se llaman snippets de código. ¿Qué son snippets de código? Son básicamente piezas de código que nosotros podemos casi que copiar y pegar en nuestras aplicaciones y nos van a permitir, perdón, o le van a permitir a la aplicación que nosotros estamos desarrollando, que le van a permitir a la aplicación golpear la puerta por nosotros. Entonces va a permitir a que la aplicación se comunique con nuestro modelo que está desplegado con este endpoint. Entonces es muy interesante esta opción y nos permite minimizar mucho los tiempos de desarrollo y de despliegue. Entonces, pues, en este caso, nosotros vamos a crear un proyecto, no queríamos entrar en aspectos muy técnicos de pronto a utilizar la consola de comandos. Y para ello, entonces, los desarrolladores de Watson Studio también han pensado en nosotros y nos han dejado esta segunda opción que dice test, esta segunda pestaña que dice test, y es básicamente una interfaz gráfica para poder nosotros desde esta misma ventana enviar esos atributos y hacer el ejercicio de golpear la puerta de nuestro endpoint. Entonces acá vamos a colocar los parámetros de entrada. En este caso, bueno, aquí hay algo que no concuerda con lo que hicimos en el experimento. Digamos que es un error allí de edición. En este caso no debería aparecernos ni el nombre ni el Passenger ID porque los habíamos eliminado en la parte del experimento. De todas formas, en este caso lo vamos a hacer de esta forma. Vamos entonces a utilizar los datos de una persona. Pero aquí no nos lo vamos a inventar, sino que vamos a utilizar otro conjunto de datos del cual no habíamos hablado por el momento, pero que también pueden encontrar en el box. Entonces, si quieren acá pueden seguirme en el video, igual ustedes pueden también realizarlo, o si quieren mis compañeros pueden volver a enviar el link del box con el que hemos estado trabajando, ustedes de pronto ya lo tengan por allí. Allí ustedes van a encontrar una carpeta que se llama avanzado. Y esta carpeta decía avanzado porque pues era un ejercicio adicional que queríamos contemplar para tener un poco más de profundidad en el taller. Entonces dentro de esta carpeta hay este archivo que dice test.csv. ¿Y qué contiene este archivo? Bueno, básicamente ya habíamos trabajado con el archivo train.csv. Este archivo test.csv es muy parecido, de hecho es casi que igual, pero obviamente contiene otros pasajeros que no estaban contemplados dentro del conjunto de entrenamiento. Y adicional a eso, no contempla la columna de si la persona sobrevivió o no. O sea, básicamente en este caso nosotros tenemos
nosotros tenemos, no sabemos básicamente si estas personas que están acá, desde la 892 hasta la, bueno, no recuerdo la última, sobreviven o no. Entonces veamos acá, Passenger ID, class, que es el número del ticket, el nombre, el sexo, la edad, el número de, bueno, como ya lo habíamos visto, el número de hijos o parejas, el número de padres o hijos con los que iba a bordo, el número del ticket, el costo que pagó por su tiquete, la acomodación, o sea, la cabina en la cual estuvo, se alojó dentro del barco y la puerta de embarcación. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, para la primera persona. Entonces, listo, vamos a realizarlo. Entonces, nos doblemos a la otra pestaña. Vamos entonces a colocar aquí 892, que es el primer dato, el Passenger ID. Luego tenemos que fue un tiquete de tercera clase. El nombre de este señor es James Kelly. Vamos a copiarlo y pegarlo tal cual. Entonces, allí lo copio, lo pego en la pestaña, en la casilla de name. El sexo, este es un señor male. La edad fue 34.5. Al parecer, en las otras dos casillas, este señor no viajaba con nadie, al parecer estaba soltero, no tenía hijos ni tampoco viajaba con sus padres. Entonces, es 0 y 0 para las casillas siguientes, 0 y 0. El número de su ticket era 330911. Vamos a copiar y pegarlo también acá. Bueno, pagó 7.8292. En realidad no sé qué moneda era esta. Seguramente, eh, bueno, no estoy seguro qué moneda se manejaba en ese momento. No sé si el euro ya. eh, Pensé que cuenta acá que en la cabina no. Perdón, eso es en libras esterlinas. Bueno, en la cabina no tenemos dato y sabemos que entró por la puerta Q. O bueno, sí, llamémoslo la puerta Q. Entonces, luego que hemos colocado estas características, vamos a darle añadir a la lista. Eso nos va a crear internamente como un archivo JSON y solamente nos resta darle al botón que dice predecir. Entonces vamos a darle predecir, predict, y eso nos va a arrojar un resultado. Vean que el resultado también tiene un formato .json. Tenemos el parámetro de predicciones, o el parámetro no, sino el campo predicciones. Dentro de predicciones tenemos dos campos, uno que dice campos y uno que dice, bueno, valores. Dentro de los campos tenemos predicción y probabilidad, y dentro de los valores vemos entonces que correspondiente a predicción tenemos que esta persona no va a sobrevivir, o sea, tenemos un 0. Y en la probabilidad tenemos que esta predicción de que no va a sobrevivir con estas características, según nuestro modelo, es de 88.3%. Y digamos que con un 11.6% es probable que esta persona sí sobreviviera. Entonces vemos que pues es un dato interesante que nos puede ayudar también a tener como una especie de umbral para saber cuáles predicciones pueden llegar a ser eh, relevantes en nuestro ejercicio. Y listo, eso fue ya una predicción usando nuestro modelo. Y ustedes pues podrán pensar también, oiga, pero pues en este conjunto de datos tengo no solamente ese pasajero, tengo que hacer lo mismo para todos los 400 básicamente que hay por acá, no recuerdo exactamente el número. Y pues si ustedes recuerdan, aparte del despliegue online, que es este que estamos viendo, tenemos el despliegue tipo batch. En este caso no quisimos adicionarlo en el video para no complicarlos, pero pues podemos hacerlo llegar si ustedes desean. Solamente aquí les pido que, que nos sigan en pantalla. Voy a mostrarles cómo funcionaría o esta alternativa que también tenemos para no solamente hacerlo con una persona, sino mandar todo el archivo CSV con todos estos 400 pasajeros de los cuales no sabemos de primera mano si van a sobrevivir o no, y que el modelo nos haga la predicción para todos ellos. Entonces esto se logra obviamente creando un despliegue, nuevamente utilizando ese botón azul. Y dentro de este despliegue, pues vamos a tener que
en vez de seleccionar la opción de online, vamos a darle la opción batch. Entonces acá, pues como les contaba, no vamos a hacer esa instrucción. Solamente quería mostrarles el resultado. Yo aquí ya previamente lo había hecho. Vean que tengo un despliegue también en tipo, uno tanto en online y uno en batch. Entonces voy a darle clic allí y les voy a mostrar entonces, em, bueno, esto que aparece dentro de la opción tipo batch se llama un job. Básicamente un job es como una ejecución o una, llamémoslo, no sé cómo podríamos llamarlo, como la acción de aplicar ese modelo sobre un archivo con ciertos parámetros específicos. Entonces este job lo que hizo fue especificar cuál era el archivo que queríamos utilizar para hacer la predicción. Sabemos que es este que les estaba mostrando de test.csv. Allí también se puede adicionar, por ejemplo, los resultados en qué archivos se quieren almacenar. Y allí una de los ajustes es, por ejemplo, especificar cuál es ese archivo. En este caso, tras correr este job, lo que resultó fue un archivo que se llama salida-test. Y este archivo salida-test ya se los voy a mostrar, pero solamente quiero que lo, que lo vean, que aparece aquí ya en mi espacio de despliegue. Aparece salida-test.csv. Este se podría descargar directamente. Y bueno, en este caso yo lo quise descargar desde acá y lo quería abrir pues para que vieran de qué estilo era este archivo. Pues aquí, bueno, aquí lo tenía ya en mis descargas, lo abrí con Excel y vean el resultado. Entonces el resultado corresponde, bueno, aquí lo que hice simplemente para poder verlo un poco mejor fue separarlo porque está todo en una sola columna, entonces lo separé. Y vean entonces que es muy parecido o es básicamente lo mismo que veíamos en el archivo JSON. En el archivo JSON teníamos este resultado que fue el primero que hicimos. En este caso tenemos las predicciones para cada uno de los 430, creo que son pasajeros, de los cuales no teníamos predicción de primera mano. Y listo. Entonces, pues hasta aquí era lo que queríamos mostrarles desde esa perspectiva del modelo tipo batch. La documentación está muy clara para quienes se queden con ganas de intentarlo por ustedes, por su propia cuenta. Entonces, por allí lo que les quería mostrar era que perdónenme acá un momento, bueno, no, aquí lo que quería mostrarles es que, pues, obviamente, esos resultados correspondían a todas las personas que estaban dentro del archivo test.csv, perdón. Y listo. Aquí ya lo que quería mostrarles más allá era que hay esta opción de galería que yo creo que les puede servir muchísimo. Diana lo había explicado en la sesión anterior, pero pues quise volver a darle este énfasis. En galería que encuentran desde notebooks hasta conjuntos de datos que ya han sido creados o que ya alguien los ha trabajado y los pone aquí como en una especie de marketplace específicamente para científicos de datos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están penando porque pueden pensar de dónde se sacaron estos datos o quisiera tener la posibilidad de encontrar datos de X materia o lo que sea, pues aquí pueden entrar y revisar si existe algo parecido. Entonces, pues la invitación es a que exploren la galería. Por otro lado, también les quería mostrar que, bueno, pues con eso completamos el ciclo, pero también quería mostrarles que dentro de, mm, dentro de la pestaña de los proyectos, nosotros trabajamos 4 herramientas específicas. ¿Recuerdan el botón azul que les decía que era como el más importante, el de añadir al proyecto? En este trabajamos 4 funcionalidades. La primera, eh, perdón, la primera fue cargar los datos, o sea, lo que hicimos de cargar nuestro archivo train.csv. La segunda fue el experimento de Auto AI que llevamos a cabo con Juan. La tercera fue el notebook también que nos guió Juan, el notebook de Jupyter. Y la cuarta fue la parte que lideré yo en la sesión del martes, en la que refinamos los datos, hicimos la limpieza de los datos. Pero lo que quiero que se den cuenta acá es que no son las únicas opciones que hay. De hecho, tenemos otras alternativas que les pueden servir de acuerdo a sus proyectos. Por ejemplo, la segunda y la tercera corresponden a casos en los cuales los datos no los tengamos como en un CSV, sino que queramos trabajar con ellos desde alguna otra base de datos
o desde algún otro servicio en la nube en donde estén alojados, etcétera. Entonces allí la invitación también es a que los revisen. Otra súper interesante también son los modelos de reconocimiento visual. Entonces también allí hay la posibilidad de generar modelos que detecten objetos y que también determinen qué hay en esa imagen, en esa foto, en lo que sea. Tenemos también la posibilidad de hacer clasificadores de lenguaje natural, entonces para trabajar aplicaciones de textos o lo que sea que estén, o lo que sea que quieran clasificar en texto. Para alguien acá que hablaba que trabajaba con SPSS, de hecho aquí también está integrado de SPSS Modeler pues para tener como toda la suite completa. Y para quienes sean un poco más entusiastas, tenemos experimentos de Deep Learning con todo lo que se refiere a redes neuronales y la opción también, por ejemplo, de trabajar con aprendizaje federado, que es básicamente no tener que mover los datos a la plataforma, sino en algunos casos en donde los datos son eh, sensibles, se puede mantener en donde ellos están alojados sin necesidad de llevarlos a la nube y aún así correr todos los modelos de inteligencia artificial. Finalmente tenemos también lo que se denominaba Ciplex o en otras palabras básicamente un software que nos va a ayudar a trabajar con modelos prescriptivos que tengan que ver con optimización. Entonces, ese es como la descripción rápida de de las otras opciones que tenemos, de las otras herramientas que hacen parte de Watson Studio. Con la que quería cerrar era con los dashboards. Con Dashboard, digamos que es una herramienta, en nuestro caso se llama Cognos, es muy similar a las herramientas de visualización que veíamos desde el refinamiento de datos, pero con muchas más opciones de personalización y mucho más avanzada. Entonces, listo, eso era todo. Para quienes querían también tener un poco más de información, en la parte superior derecha donde aparece una interrogante pueden entrar directamente a la documentación. Allí está todo lo que ustedes quieran, todas las preguntas que hemos contestado acá están aquí resueltas. Entonces allí para que también le echen un vistazo. Y listo. Bueno, aquí ya cerramos el resto y un poco más de publicidad política pagada. Así como tenemos Watson Studio, que tiene su capa gratuita, tenemos alrededor de 117 servicios dentro de IBM Cloud que ustedes como estudiantes o desde la academia se pueden utilizar. Entonces, pues, la invitación es ir al catálogo, filtrar por servicios y filtrar por los que dicen en la opción de plan de precios, poner Light y Free y vean que tenemos 117 ítems, por un lado de terceros, porque recuerden que esto es como un marketplace, y por otro lado también servicios específicamente de IBM. Y listo, eso era lo que les queríamos contar en esta segunda parte. No sé, anímense a hacer preguntas, estamos para responder cualquiera que tengan. Perfecto. Acá están preguntando Gracias. con qué producto se puede realizar un tipo chatbot. Con Watson Assistant Creo que también ahí está en tiene, la lista, ¿verdad, Alejandro? Si lo puedes mostrar, me parece que sí, aparece. yo tengo acá, a ver, permítanme. Mientras Alejandro lo encuentra, la verdad es que muy interesante todo lo que se puede lograr con esta plataforma y algo que yo sé que a muchos de los que están aquí les llamó la atención es que todo está en un solo lugar, ¿no? No hay que buscar en otras plataformas o tener que salir a otras herramientas, sino que todo en un único lugar. Adelante, ibas a mostrar el catálogo. Listo, sí, en el catálogo, nuevamente recuerden, hay múltiples formas, desde el menú de sándwich, pasando por la barra de búsqueda y finalizando por el botón del catálogo. Y filtramos por servicios. Y en los servicios, pues entonces vamos por ejemplo, para quien hizo la pregunta del chatbot, del asistente cognitivo, podemos hacer el filtro por inteligencia artificial y machine learning. Aquí tenemos 15 ítems. De estos 15 ítems vamos a
a revisar cuáles tienen plan de precios Light y Free, los mismos 15. O sea, tenemos la opción de capa gratuita para todos nuestros 15 servicios de Machine Learning e inteligencia artificial. Este es específicamente el del el chatbot. Entonces, nuevamente aplica, damos clic allí y podemos crear el servicio. Exactamente. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat de que tenemos a toda la plana extendida de IBM acá. Bueno, hablan también de temas de deep learning. Yo me imagino de que en la plataforma también podemos aplicar ese tipo de técnicas, ¿no, Alejandro? Claro, les recomiendo entrar a developer.ibm.com. Allí pueden buscar ejercicios que alguien ya ha desarrollado y ha puesto como, digamos que la guía paso a paso, y se pueden entonces probar estas otras herramientas, tanto de Watson Studio como de los otros servicios. Perfecto. Aquí hay otra pregunta sobre los CUH. Si se lo consume todo, hay que esperar al siguiente mes. Eh, yo pensaría que sí, ¿no, Alejandro? Sí, tenemos las 50 unidades de capacidad horaria mensual. Exacto. Ahora, desde el ámbito académico, pues no me ha pasado el primero que se le acaben los 50 CUHs, pero espero que a ustedes sí. Que... Adicional, imagino que para aquellos que descargaron la herramienta en su equipo, en su estación de trabajo, pues obviamente esa limitante Exacto. no existe, ¿no? Ujú. Esa es una de las promesas de valor de Watson Studio en la versión local, que no tenemos que estamos utilizando nuestros propios recursos de nuestra máquina, pero pues también tenemos, digamos que la limitante de que hay algunas funcionalidades que no están allí disponibles. Entonces, pues tenemos que revisar cuál es nuestra estrategia o cómo combinamos las dos para poder ir de end to end. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras van saliendo otras preguntas, aquí el slide final para nada más ir compartiendo con el equipo. ¿Lo logran ver? ¿Sí? No ¿No? todavía, Oh, Gustavo. Voy. Ahora sí. Bueno, la verdad que inclusive muy feliz, pero al mismo tiempo triste. Eh, Vivian, ya me había acostumbrado a empezar esta sesión a las 3 de la tarde. Y bueno, haciendo un A recorte. convivir juntos. Exacto, exacto. Realmente haciendo un poquito de recorderis, pues tuvimos una sesión de 1 hora para aprender a descargar Watson Studio. Eso fue el 11. Luego tuvimos la parte 1, que el equipo nos regaló también 2 horas de su tiempo compartiendo y de cierta manera explorando funcionalidades de la herramienta. Y bueno, hoy culminamos con esas 2 horas adicionales en donde pues con el apoyo de Juan y Alejandro hemos estado y Diana hemos estado mirando diferentes características de la plataforma, ¿no? Una vez que eso, bueno, ya que le demos cierre a esta sesión, pues nosotros vamos a hacer una verificación, así que pues en un periodo máximo de entre 1 y 2 semanas vamos a estar enviando los certificados de participación a aquellos que pues en el sistema estemos registrados correctamente, ¿no? Yo no sé si existe el botón de aplauso, Vivian, pero yo creo que nos demos un aplauso todos de finalización. Si nos acompañan ahí, sí, ya estoy viendo ahí gran Sí, cantidad de de aplauso. manitos. Exacto, exacto. Y Perfecto. esperamos que haya sido de mucho provecho para todos. Mi agradecimiento especial de todo corazón, en serio, a Álvaro, a Diana y a Juan por apoyarnos, por compartir su conocimiento y como les dije cuando les extendimos la invitación junto con Alejo, que fue también la persona que lideró y creó todo esto, es como la oportunidad también para que ustedes puedan compartir todo lo que saben. Entonces, muchísimas gracias, en serio, porque sin ustedes yo no podría hacer esto. Gustavo, en serio, estoy súper agradecida también que hayamos tenido esta posibilidad
en el SR. Nunca lo habíamos hecho, entonces súper contenta también con los resultados y la participación. Y muchísimas gracias también a todos los participantes pues por creer en nosotros, por dedicarnos tiempo y por querer aprender, porque esto es básicamente también una oportunidad para que puedan ustedes aprender y utilizar tecnologías que les pueda ayudar también para el futuro. Totalmente, totalmente. Así que bueno, con esto yo creo que damos por terminada esta sesión. Si hay alguna pregunta adicional, o yo creo que ya, sí, bueno, prácticamente, yo creo que ya además hay sugerencias o deseos. Y sí, por supuesto, estamos ya con esto, pues cerramos esta sesión. Voy a compartir aquí nada más la pantalla nuevamente de agradecimiento a todos los que están participando para culminar la grabación. Voy a detenerla en este momento.